Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. En este jueves de la Semana Santa, la Semana Mayor, pues ya nos encontramos en nuestra tercera semana de cuarentena. Para los que pues no hemos tenido que ir a trabajar y nos hemos quedado en la casa, pues vamos cerrando nuestra tercera semana. Esta restricción que el gobierno lo ha puesto para bien pues del país, de las familias, y evitar pues el mayor contagio de esta pandemia. Pero también es una semana muy especial, muy importante para nuestra Iglesia Católica, para un pueblo creyente, fiel, católico, donde pues es la Semana Mayor. Esta semana la Iglesia la espera, la prepara, la anhela, porque son los momentos donde pues encontramos ese plan salvífico de nuestro Dios Todopoderoso a través de enviarnos a su Hijo amado Jesucristo a la tierra para salvarnos. Y en la semana son los días, son los momentos donde nosotros pues vemos el culmen de lo que Jesús vino a hacer a la tierra, pero para alcanzar la salvación de la humanidad, tu salvación, mi salvación. Por eso es que la Iglesia este día jueves empieza esa celebración, el Triduo Pascual, que es jueves, viernes y sábado, donde conmemora la pasión y la muerte. Y también pues la Iglesia celebra, ¿verdad?, la victoria de los cristianos católicos, como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Señor. Queridos hermanos, en esta noche pues quiero compartir un tema muy lindo, muy importante, muy agradable y muy propicio también para los momentos que vivimos. Y este tema pues se titula Jesús ora en el Getsemaní. Y precisamente tengo una imagen donde vemos a Jesús postrado orando una noche como esta, después de esa cena, entregándose Él en cuerpo, alma y espíritu, también entregando su sufrimiento, esa angustia que Él vivió, porque se acercaba la hora donde Él iba a ser capturado, donde iba a ser preso, juzgado y condenado. Sé que no fue fácil. Jesús es el Hijo de Dios, era hombre también, sentía los dolores, sentía las angustias, los sufrimientos. Pero en esta imagen vemos este cuadrito muy precioso, yo lo tengo en un lugar muy especial, donde al verlo me recuerda que hay que orar, que tenemos que tener nosotros un Getsemaní como lo tuvo Jesús. Y quiero compartir esta porción de la Biblia que la encontramos en San Mateo, capítulo 26. Quisiera que buscaran ahí en sus Biblias el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Y nos vamos al versículo 36. San Mateo 26, versículos del 36 al 46. El tema: Jesús ora en Getsemaní. Y dice la palabra del Señor: Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Jesús les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Verso 39. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro: ¿Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar
que yo sufra esta prueba, que se haga tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban del sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Esta es palabra del Señor. Bien, hermanos, pues vemos aquí lo que hemos leído, lo que tú has escuchado, o quizás lo has leído ahí en tu casa, en tu Biblia. Es un momento muy trágico, pero también muy importante y significativo en la vida de Jesucristo. El domingo celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y del domingo, cuando Jesús entró a esa ciudad santa de Dios, al día jueves sucedieron muchas cosas precisas, importantes, que también están aquí escritas y plasmadas en los evangelios. Cuando Jesús entra, pues entra anunciando, evangelizando, llevando ese querigma, las buenas nuevas del reino de Dios, haciendo los llamados a la conversión en aquella ciudad de Jerusalén, donde pues había mucha contaminación de corrientes del pecado, había mucha ceguera, había mucho rechazo a Dios, había mucha preferencia al pecado. Y fue así también cuando Jesús, dice la Biblia en San Mateo capítulo 21, ahí por el verso 12, que llega al templo y no le agrada lo que había en el templo. Ayer predicamos en la asamblea de Vida Nueva esta porción de la Biblia, donde Jesús purifica, donde Jesús trata con el templo, con la casa de Dios. No le gustó ese ambiente donde había mercaderes, y dijo aquellas palabras: mi casa han convertido mi casa, la casa del Señor, en cueva de ladrones. Y él en el versículo 12 del capítulo 21 de San Mateo la declara, como lo dicen las Escrituras. Esta casa es declarada casa de oración. Miren qué preciosas las palabras, donde Jesús llega y quiere que esa casa no sea la casa que había hecho el hombre, una casa donde habían ladrones, traficaban cosas robadas, y allí pues no era eso. Más bien él la declara casa de oración. La casa de mi Padre es casa de oración. Qué lindo, hermanos. Hoy los templos, como decíamos ayer, se llevaron a los hogares, y el Señor quiere y declara que nuestras casas también sean casas de oración, donde tú y tu casa, tu familia, tus seres queridos, tus hijos, tu esposa, tu esposo se reúnan, porque tu casa es declarada casa de oración, donde invocamos el nombre, la asistencia y la presencia del Señor y de su Espíritu, para que vengan a nuestros favores, a nuestros auxilios. Pero muchas veces, como decíamos ayer, le hemos robado. Nuestra casa no deben de ser cuevas, donde se le roba al Señor el tiempo, donde se le roba al Señor horas, que hay que dedicarle a oración. También del día domingo al día jueves, pues ocurrieron muchas enseñanzas, aquellas parábolas que el Señor pues predicó, anunció, me imagino, en aquellas calles, portales, en aquellas plazas. También la Escritura dice que también había un momento de un encuentro, como una comunidad, donde Jesús estaba predicando, y llega una mujer y le derrama a sus pies perfume y los limpia con sus cabellos, y lo cuestionan a Jesús y a la mujer que por qué hizo eso, que con ese perfume lo que hubiera vendido le hubiera servido quizás para la comida. Pero Jesús también da una enseñanza de que ella dio lo mejor, lo más caro, lo más importante, sin importar que se quedara pues sin dinero, sin recursos. También una enseñanza muy linda: siempre hay que dar nuestro mejor corazón, nuestro mejor momento, nuestro mejor amor, nuestro mejor tiempo al Señor Jesús, hermanos, sin importarnos que eso no va a ser tiempo perdido, eso es tiempo invertido en el reino de Dios. Y así, hermanos, del domingo al jueves sucedieron cosas pues muy lindas: el lavatorio de los pies, la Santa Cena, la cena tan linda, hermanos, que ahí nos refleja pues el principio de aquel momento, de aquel sacramento tan lindo que nos llena, hermanos, nos sacia, vea cómo es recibir a Jesucristo en Eucaristía, ahí donde Él pues tomó el pan y dando gracias pues también
al Señor, dijo, pues coman de este pan, vea, que es mi cuerpo, y también levantó la copa y dijo, beban, esta es mi sangre, hermanos. El cuerpo y la sangre de Cristo son poderosos en nuestro interior, vea, hace ese efecto, hermanos. Linda, hoy no podemos comulgar, no podemos ir a las misas, a las parroquias, pero como decía el Padre César en la misa por televisión, Padre César Sánchez, un amigo muy especial también, pues también hay que hacer nuestra Eucaristía, ¿verdad? No tal vez espiritual, ¿verdad? Consagrada como lo hacen los sacerdotes, sino esa cena, ¿verdad? Donde compartamos el pan que Dios nos da en representación de lo material, ¿verdad? Y el amor que el Señor nos da al ir a la mesa, que es muy importante. Para Jesús significaba mucho, ¿verdad? Ir a la mesa con sus discípulos, como ahora tiene que ser también en nuestros hogares, en los tiempos que vivimos, ese significado. Pero bien, hermanos, hay un momento después de la cena donde también Judas lo traiciona, ¿verdad? Aquel momento ya al terminar, me imagino, la cena, aquellas palabras que le dijo el Señor a aquellos hombres, ¿verdad? Que uno de ellos lo iba a traicionar, muchos se afligieron, incluso le preguntaron, ¿seré yo, Señor? Pero aquellas palabras de Jesús, ¿verdad? Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Después de que Judas metió al mismo tiempo que el Señor el pan sobre el agua, hermanos, pues ahí todos se dieron cuenta que era Judas, el que lo traicionó, ¿verdad? El que lo vendió. Y lo que vas a hacer, te dijo, hazlo ya. Judas salió corriendo a terminar de hacer ese negocio de vender al Maestro, al Mesías. En ese momento Jesús, me imagino, hermanos, pues parte después de la cena, de la celebración, a buscar a Dios en la oración. Mire qué lindo, qué importante. ¿En qué momentos dice la Biblia que Jesús va a ese lugar, a este Getsemaní, como está aquí en esta imagen, a buscar al Padre? ¿En qué momento? Donde Él sintió angustia, hermanos, donde Él sintió miedo, donde Él sintió un temor, donde Él sintió que en espíritu, como dice aquí la palabra de Dios, de muerte, ¿verdad? De tristeza. Miren lo que el Señor sintió. Sintió ahí, hermanos, el deseo de orar, porque comenzó a sentirse muy triste, dice allá en el verso de 37, comenzó a sentirse muy angustiado, comenzó a sentirse abajo, dice, hermanos, su alma con tristeza y pues de un espíritu de muerte. Ahí llegó el Señor a buscar en oración al Padre Celestial. Eso sentía el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo, que era Dios mismo. Que son las cosas que nosotros hoy en día estamos sintiendo, hermanos, tristezas, angustias, incluso ese espíritu de muerte, de esta pandemia, del coronavirus. Miren cuánta muerte se está llevando este espíritu. Esta pandemia de muerte, hermanos, miles están muriendo en todas las naciones. Eso sintió Jesús, lo que muchos en el mundo sienten, lo que quizás nosotros sentimos muchas veces en intervalos de tiempos, tristezas, nervios, miedos, angustias. Mire, todo eso lo vivió Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Y apartarse, ir a un Getsemaní, encontró un Getsemaní, un momento, un lugar donde iba a estar con Dios. Mi pregunta es, hermanos y hermanas, tú tienes ese momento, tú tienes ese Getsemaní, que no solo es el lugar, tu cuarto, tu sala donde oran, sino es el tiempo donde hay que apartarse, donde hay que apagar los televisores, donde hay que todos sentarnos en la sala y hacer ese momento como lo hizo Jesús en el Getsemaní, donde se entregan las angustias, donde se entregan los miedos, donde se entregan el temor a la muerte. Hay que hacer ese momento. Hermano y hermana, ¿tiene tu Getsemaní? Estás haciendo también tú lo que el Señor hoy nos dice, ¿verdad? Ese Getsemaní. Ahí llegó Jesús. Y mire la manera en que llega. Dice que cuando Él llega, hermanos, a orar, se presenta ante el Señor. Inclina, óigame bien, inclina, se pone delante, dice, la presencia del Señor, inclina su rostro hasta tocar el suelo. ¿Qué significa eso? Se postra. Él ya no puede. Él siente esa carga, Él siente ese pesor. Él no es que se esté rindiendo, pero ya siente aquel cuerpo que no es normal. Aquella angustia ya no era, se estaba saliendo de lo normal. Y entonces no le queda más que rendirse ante la presencia del Señor.
Ya no puedo yo. Eso es inclinarse. Pero sé que tú puedes. Por eso me postro reconociendo que mi fuerza se termina, que mis posibilidades ya se vencieron. Pero ahí inician las fuerzas del Señor. ¿Y cómo, hermanos, se representan esas fuerzas? En la voluntad. El Señor rindió su voluntad. El Señor estaba, hermanos, sepultando su voluntad, su querer. Y lo dicen repetidas veces. Cuando Él, pues, se presenta al Padre: Padre mío, si es posible, libérame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Miren qué preciosas las palabras. Una vez reconociendo postrado que Él ya no puede, pero se dirige al que puede. Hermanos, los Getsemaní tienen que ser todos los días. Ese Getsemaní es tu sala, tu comedor, donde te encuentras, donde tú te rodeas, como Él lo hizo con sus discípulos, y a decirles: Señor, es difícil lo que estamos viviendo, pero es tu voluntad, la vamos a aceptar, pero no es como yo quiera. No luche contra la voluntad de Dios. No interponga su voluntad, hermanos, contra la de Dios. Eso es lo que está enseñándonos Jesucristo. Él lo expresó: que quítame este sosiego, esta angustia. Porque ahí donde estamos, hermanos, muchas veces quizá pensamos: esto va a pasar. Que por qué está pasando esto. Que no quisiéramos vivirlo. Que estamos desesperados. Pero es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se está haciendo. Si las grandes naciones y potencias tienen poder, tienen recursos, tienen tecnologías, científicos en la medicina, pero se está haciendo la voluntad de Dios. Él permitió, aperturó esta corriente de esta pandemia, y Él sabe el día en que va a ser controlada, que quizás en el nombre de Jesús va a llegar a su fin, Dios mediante, hermanos. Pero hay algo también. Él se acompañó de Pedro y los dos hijos de Zebedeo, para que le acompañaran, para que le siguieran y oraran. Dice la Biblia que los dejó y les pidió que estuvieran atentos, y les pidió también que oraran. Eso les pidió el Señor, que permanecieran en vigilia, despiertos y orantes, dirigiéndose en oración. Y Él se separa quizás unos metros y Él está orando, pero regresa, hermanos, donde está Pedro y aquellos dos discípulos. ¿Y cómo los encuentra? La Biblia dice que los encuentra agotados, cansados, más bien dormidos. Jesús está llegando, está regresando. Nuestro Getsemaní está llegando a cada una de las casas. ¿Y cómo nos encuentra, hermanos? ¿Cómo te encuentra Jesús? Quizás dormido, viendo la televisión, quizás, hermanos, disgustos, ¿verdad? Molestos, porque se está dando en estos tiempos. Ya son 3 semanas. Ya hay desesperación, ya no hay tolerancia en algunos. Hermanos, y estamos sacando el roce, las chispas, como decimos, vea, el pleito, el disgusto, el enojo, hermanos, el confrontar, vea. Y eso no es bueno en estos momentos. ¿Cómo te está encontrando? Cuando Jesús regresa, no los encuentra como Él les pedía, como Él les pidió que debían de estar orando, vea. Y les dice, los despierta, como ahora la palabra nos está despertando, a que nuestros templos, hermanos, no son cuevas de ladrones, ¿verdad? Nuestros templos son declarados casas de oración, ¿verdad? Como lo dice la Biblia en el capítulo 21, verso 12. Eso llegó a ser Jesús. Ahora Jesús ve que no estamos orando. Las casas Dios nos las dio, tú tienes tu casa. Gracias al Señor, dele gracias al Señor por la casa. Aunque la esté pagando en el banco, esté pagando el alquiler, o no sé si vive con algún familiar, pero usted tiene una casa. ¿Qué es lo que falta? La oración. Y Él dijo, esta casa es declarada casa de oración, tu casa es declarada casa de oración. Tienes casa, pero no hay oración. Y aquí el Señor pues nos está diciendo otra vez más. ¿Por qué no oramos? Porque nos estamos cansados, agotados. Hermanos, no nos cansamos de la oración, nos cansamos de otras cosas. La oración no cansa. La oración refresca, reanima, reencuentra, hermanos. Y deja una paz, y deja un ímpetu espiritual, hermanos, y deja una conciencia tranquila. Deja una conciencia en paz. Busquemos al Señor, hagamos. Él lo está diciendo, quédense aquí, despiertos y vigilantes, orantes. Pero el Señor se dirige de nuevo a aquel lugar, como es en esta imagen, y volvió a orar. Y volvió a pedirle al Señor que, hermanos, agarrara eso que él sentía. Agarrara eso, hermanos,
que él estaba pasando en esos momentos. Lo hizo 2 veces, 3 veces, y la Biblia nos repite que pues también así los encontró. Y en las 2, 3 veces que Jesús oró, pues le clamó al Señor lo mismo: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, que se haga tu voluntad. Jesús sabía que era una prueba y le dijo: Padre mío, mire qué precioso lo que le dijo, si no es posible evitarla, esta prueba, este sufrimiento, si no se puede, Señor, pues que se haga tu voluntad. Hoy estamos viviendo momentos de prueba. Hoy estamos viviendo momentos, hermanos y hermanas, de prueba difíciles. Que no solamente es, hermanos, orar para que la epidemia, el virus no venga a nuestra casa, algún familiar, sino, hermanos, la prueba de los recursos, como lo material, como lo alimenticio. Hermanos, son pruebas que quizás algunos hogares no lo tengan o se les está terminando. Pero hay que hacer, hermanos, la fe. Hay que hacer, hermanos, la confianza. Hay que hacer la esperanza y saber de que el Señor no nos va a desamparar, no nos va a dejar abandonados, sin el alimento, sin el techo, sin el vestido. Ahí está el Señor haciendo su parte. Este día ha hecho mucho. El Señor en nosotros y por nosotros. No has dejado de comer, estás en tu casa. Hermanos, Él está haciendo su trabajo, velando por ti, levantándote, evitando muchas cosas que tú no te imaginas. Si pudiéramos ver, si pudiéramos tener una radiografía del tiempo, de los momentos, de los ataques del enemigo, hermanos, de lo que el enemigo ha planificado para nosotros, y esos ataques y esas cosas el Señor quizás las puede, hermanos, evitar, rechazar. Más bien ya lo ha hecho, ha rechazado todo eso, ha peleado el Señor con ángeles y arcángeles y ha evitado todo eso el Señor. Pero ahora nos toca hacer nuestra parte, ahora nos toca a nosotros hacer esa parte de la oración, del Getsemaní, donde hay que llevar nuestras angustias, donde nos unamos y que todos participen en la oración. Padres, hijos, esposos, cada uno déle su tiempo para que ore. Y ahí, hermanos, en ese huerto, en ese momento del Getsemaní, nosotros decirle al Señor: no, Señor, podemos evitar esta prueba. Tú quizás la vas a extender, tú quizás vas a dar un tiempo, pero decirle al Señor que se haga. Bajo tu voluntad estamos, bajo tu querer, bajo tu intención, bajo tu disposición, Señor, ahí estamos. La voluntad de Dios no está de tú a tú, la voluntad de Dios está arriba de nosotros y tiene que hacerse como Él dice. Eso lo estaba diciendo Jesús: no puede, se va a hacer como tú dices. ¿Y eso qué es, hermanos? Es obediencia. Eso es obediencia. Aceptar la voluntad de Dios es en 2 aspectos. Jesús aquí lo demostró, con la humildad y con la obediencia. ¿De qué manera entra Jesús a Jerusalén? Montado en un burro, no en un carruaje. Hermanos, entra en un burro. Él, hermanos, iba dando fe y testimonio vivo de la obediencia, de la humildad. Aquí está dando también en esta oración del Getsemaní testimonio vivo de la obediencia y de la humildad. Aquí está obedeciendo al Señor, que se haga lo que Él ha dispuesto y que le quite su voluntad, la voluntad de Jesús, que quite la voluntad humana, hermanos, el querer humano. Muchos ya están planificando: al terminar esta cuarentena vamos a hacer esto, al terminar esto vamos a ir a hacer esto, vamos a ir a la playa, vamos a ir a los centros comerciales, vamos a ir a una pupusería. Estamos ya planificando. Mire cómo tu voluntad se aleja de la voluntad de Dios. Y la voluntad, al salir de todo esto, primero Dios mediante, como dicen, sea luego, hermanos, ¿cuál es? Que vayamos al templo, que demos pasos de conversión, que dejemos muchas cosas y vayamos a los pies de Jesús. Empecemos ese caminar en Cristo. Esa es la voluntad del Señor. Pero tú quieres hacer lo tuyo, estás programando, ni ha terminado esto todavía y tú ya estás programando. Pero no decimos ir al templo: hoy voy a servir. El que no estaba sirviendo, que se inscriba, que busque servicio a Dios en la iglesia. El que no era frecuente tiene que ser frecuente. Y así, hermanos, sucesivamente. Eso es lo que el Señor le agrada. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Todo esto tiene un propósito: que el mundo que estaba lejos de Dios
con esto, hermanos, se encuentra a través de los Getsemaní, estos momentos de oración donde se entrega todo, la carne, todo, el sufrimiento, todo lo humano, hermanos, y de ahí, hermanos, nosotros emprendamos, ¿verdad? Que ya cambió esta cosa, que de aquí en adelante no podemos seguir lo mismo. Pero, ¿qué les dijo el Señor? Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Hermanos, es lo mismo. Tenemos buenas ideas, buena voluntad, pero ahí se quedan. Solo somos palabras, pero somos débiles. Cuando pasan las cosas, y ya lo hemos visto, hermano, que voy a hacer esto, cuando hay angustia, cuando hay enfermedades, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero. Yo te prometo, Señor, es que cuando tú me bendigas, cuando venga todo esto, yo voy a ir a la iglesia. El Señor nos bendice, nos da su gracia, nos saca de esos abismos, de esos espantos. Y a la vuelta del camino, hermanos, la debilidad, hermanos, nos gana, nos domina. Y ya no hacemos la voluntad de Dios. Jesús se lo dijo a aquellos hombres. Ustedes tienen buena voluntad. ¿Qué es eso? Querer de diente a labio, ideas. Pero a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de que iba a ir el Hijo de Dios, hermanos, a la cárcel, a la condena, al maltrato físico. Hermanos, esa pasión dolorosa, ese sufrimiento después de ser capturado, no era fácil. Pero ahí necesitaba, hermanos, fuerzas. Ahí necesitaba, hermanos, poder de Dios. ¿Cómo lo iba a adquirir? Rindiéndose para que Dios, hermanos, mandara su espíritu, su amor, y surgiera no una debilidad en Jesús. Se quedó en el Getsemaní, en esa oración, sino surgiera la valentía, el amor, la obediencia, hermanos, a pesar del dolor, pero él estaba claro a dónde iba a ir, qué es lo que iba a pasar, pero que en la obediencia iba a llegar hasta esa cruz, hermanos, hasta esa muerte, hermanos, para la salvación del mundo, para la salvación de la humanidad, para tu salvación, mi salvación, para, hermanos, sentado en el trono, hermanos, a la diestra del Padre, desde ahí, hermanos, enviarnos toda su gracia, toda su bendición, todo su amor, hermanos, todos los anhelos de nuestros corazones, las peticiones llegan al trono de Dios, y de ahí Jesucristo, hermanos, envía tanta bendición a tu casa, a tus hogares, a tu familia. Hermanos, hagamos nuestro Getsemaní, tengamos siempre de aquí en adelante un Getsemaní. Repito, hermanos, era el lugar donde el Señor llevó sus angustias, sus aflicciones, su tristeza, dice la Biblia, y aquel sentir de la muerte que le acechaba. Ahí se postró, dice, ante el Señor, orando y vigilando, hermanos, para que el Señor quitara ese trago amargo, quitara quizás una voluntad propia y se hiciera lo que el Señor tenía que hacer. Queridos hermanos y hermanas, démosle ese Getsemaní al Señor, ese momento, esas horas, esos espacios, y no caigamos en la debilidad, hermanos, que estoy cansado, que tengo sueño, que un poquito. No, hermanos, no seamos como Pedro y los hijos de Zebedeo, que entre veces los encontró y lo mismo sucedió. Hermanos, seamos fuertes, seamos, hermanos, dedicados y fieles a esto lo que el Señor nos está pidiendo a través de esta porción de la palabra. En este jueves, hermanos, que comienza el triduo pascual, donde lo que hoy celebra la iglesia es muy importante, hermanos. Vivamos Getsemaní, vivamos, hermanos, esta noche, ese momento, junto a todos nuestros seres queridos en la oración que vamos a tener, más noche en familia. Esa es la tarea que el Señor nos deja a nosotros, a mi vida, a mi familia, a la tuya que estás ahí escuchándonos. Hagamos un Getsemaní dentro de unos minutos, dentro de una hora en tu casa. Y ahí entrega tus tristezas, ahí entregas esa angustia, como lo hizo Jesús. Hagámoslo dentro de poco, unos minutos después de la cena, antes de acostar. Reúna a toda su familia. Tú, hermano, que nos escuchas, allá en España, donde están mis hermanitos en la filial, con mi hermana Adelmi, un saludo a ellos. Anímelos a esto, hermana, en el nombre del Señor, a todo ese pueblo de Querima que está en Madrid, los alrededores, en Burgos, donde está la familia de mi hermana Mari. También ahí sé que ella los reúne, allá en San Francisco, California, donde están mis hermanitos, allá en Virginia y todo ese lado de allí, donde está el hermano César.
transmitamos esto. Hay que vivir esta Semana Santa. Cada momento como esto hay que vivirlo. Tengamos el que más noche, oremos. Yo sé que el Señor nos va a levantar de esta oración con valentía, con fortaleza, y esa debilidad y esa angustia y esa ansiedad van a quedar ahí. También ahí en Guatemala, donde está la familia Caal, donde está Ramón, Mariela y su hijo Osman, también ahí en Honduras, en México, donde hay familias, las filiales de aquí, hermanos. Hagamos esto, compartamos esto. Estos 3 días del Triduo Pascual son muy importantes, hermanos. Mire qué lindo nos agarra en un momento familiar. ¿Qué hay que hacer la Semana Santa? Desde la casa. Hay que vivir estos momentos desde el hogar. Un fuerte abrazo a todos, hermanos. Una bendición de nuestro Señor Jesucristo para todos. Y sé que pronto, hermanos, vamos a estar pues compartiendo los testimonios que viví, que pasé en esta cuarentena espiritual, que muchos lo llaman retiro, que viví, que aprendí del Señor. ¿Verdad? No vamos a ser igual al pasar esto, vamos a ser más fuertes, valientes, victoriosos y vencedores, hermanos. Todos los vencedores un día, todos los victoriosos nos vamos a reunir para celebrar todos juntos esa fiesta espiritual de victoria. Que Dios les bendiga abundantemente a todos. Vamos a orar y a bendecir, hermanos, nuestros hogares y nuestras casas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, en esta noche, por la bendición que nos das a cada uno de nosotros. A los hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de estas redes, de estos medios. También, Señor, yo te pido en esta noche que estés presente ahí, Señor, que estés al lado de ellos, que estés allí, Señor, en ese apartamento, en esa casa, en ese lugar, Señor, muy especial que tú les has dado, como es esa casa. Que como decía tu palabra, Señor, ha sido declarada casa de oración, Señor. Gracias, porque ahí es donde oramos ahora, Señor. Ahí donde tenemos tu templo, Señor. Tus atrios han llegado a nuestros hogares. Y no podemos desperdiciar, amado Padre, estos momentos de la Semana Mayor. Estos momentos donde inicia el triduo, Señor, no los podemos desperdiciar. Señor, ni los momentos de la oración. Pedro y los hijos de Zebedeo los desperdiciaban, Señor, porque se cansaban, Señor, se dormían. Padre, danos fuerza, Espíritu Santo, danos fuerza en ese llamado de reunir a cada uno de los miembros y tener un Getsemaní, Señor, como lo tuvo Jesús, donde ahí hay que llevar las angustias, ahí hay que llevar, Señor, las tristezas, ahí hay que llevar los temores, las desesperaciones, Señor, de este encierro, Señor. Ahí hay que llevar las cosas que para nosotros ya son imposibles, Señor. Ahí en oración, Señor, vigilantes. Qué enseñanza la que el Señor Jesús nos da a través de su palabra. Que hace miles de años, un jueves como este lo vivió. A esta altura de la noche, más noche, Señor, nosotros vamos a tener nuestro Getsemaní. No solamente ahora, todos los días, Señor, donde entregaremos todas esas cosas que nos dan mucha debilidad. Señor, no nos encuentres dormidos. Te pedimos que tu Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros, de mis hermanos y hermanas, donde quiera que estén, Señor, en el país que estén, que tu Espíritu en este momento sea derramado y unja, Señor, estos cuerpos, este cansancio. Hay mucha gente, Padre, hermanos y hermanas, que ya no aguantan, Señor, que están saciados de las cosas negativas, de los miedos, de las noticias, Señor, que nos vienen a preocuparnos más, Señor. Que tu Espíritu saque todo eso, Señor, toda esa debilidad, todo ese espíritu de rendirse, Señor, ese espíritu de llanto, de tristezas, Señor, de desconsuelos, de desánimos. Que tu Espíritu nos levante a la oración, Señor, a buscarte, a hacer esos momentos del Getsemaní, Señor, para lo que falta, Señor, para decirte que no se haga lo que nosotros queremos, que quites el trago amargo del dolor y el sufrimiento, pero que al final se haga tu voluntad, Señor. Eso te pedimos, amado Padre Celestial. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Jesucristo, porque eres maestro y esta noche nos has enseñado. Y los alumnos que hemos escuchado esta palabra, hemos aprendido. Vamos a poner la tarea de la práctica. Y gracias a ti, Espíritu Santo, por ser nuestro amigo fiel, porque tú nos das la fuerza. Tú te vas a mover en nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, haces y sostienes. También a ti, Madre María, Madre de Dios, Madre nuestra de la Iglesia. Te damos las gracias porque tú
eres fiel, orante y vigilante a nuestro Dios Todopoderoso. Por intercesión tuya también nosotros tenemos la gracia y la bendición de Dios. Todo esto se te entrega, se te pide, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. El día de mañana, recordarles, vamos a tener la vigilia. Mañana a las 8 de la noche, sintonícenos. Vamos a tener 3 temas muy lindos, muy importantes, hermanos, que nos van a edificar, nos van a ayudar y nos van a bendecir. También momentos de alabanza. Así que no vamos a estar distantes. Dentro de 24 horas aproximadamente vamos a estar con ustedes. Nuestros hermanos Reinaldo, Walter y su servidor, pues vamos a estar en sus hogares a través de las redes. Que Dios les bendiga, les amamos en el Señor, paz y bien a todos.